Señoras y señores, amigos todos, acudo esta tarde de otoño ante ustedes para continuar una de las andaduras intelectuales que, de manera anticipada lo digo, ha definido gran parte de mi destino. Con el discurso de ingreso que habré de leer esta tarde, aceptaré sin ningún asomo de duda la oportunidad brindada por la Junta Directiva Nacional, a través de su entonces presidente, el licenciado Julio Zamora Batis, para incorporarme como socio activo de esta centenaria institución científica. Me siento sumamente honrado por esta distinción que me permitirá unir mis modestas contribuciones a las de numerosos guerrerenses cuya impronta es más que evidente en este imponente salón. Hace poco más de un año solicité benevolencia para mi discurso de ingreso como académico en el seno de la Academia de Estudios Liberales y reitero mi agradecimiento al licenciado Santos Vergara Vadillo por su amable disposición. En esta ocasión ya no puedo hacerlo, pero sé de la generosidad de ustedes y confiado en ella, agradezco el regalo inolvidable de su presencia y acompañamiento. En este discurso de ingreso, pretendo señalar la forma en que los liberales mexicanos del siglo XIX, superado el Segundo Imperio y afianzados en el poder, se dieron a la tarea de construir un nuevo país bajo el manto protector de la educación y la ciencia, égida nada despreciable, considerando las circunstancias imperantes a lo largo y ancho del territorio nacional y, sobre todo, a la vista de los desacuerdos y desórdenes presentes durante la denominada República Restaurada. Al efecto, hago un análisis de lo que representaban la educación y la ciencia en el imaginario liberal, a la vez que ilustro con casos paradigmáticos estas concepciones progresistas visibles en los periodos gubernativos de Juárez y Lerdo de Tejada. No omito señalar que la lectura que sigue solo aspira a recordar que en aquellos años, y hasta bien entrado el siglo XX, este país se construyó con planes, con discursos, con programas de gobierno, pero especialmente con políticas públicas en acción, con actos de gobierno, cuyos resultados y su impacto económico y social pueden discutirse, pero no negarse. Y en tal sentido, la narrativa que sigue tiene por objeto que hoy hagamos una nueva reflexión y preparemos los bártulos necesarios para pensar y pensarnos en el futuro de este país, si es que aspiramos a seguir el ejemplo que hace siglo y medio nos dejaron. Educación y ciencia en la República Restaurada. Antecedentes. La caída del imperio de Maximiliano marcó el inicio de una nueva etapa para el México decimonónico, un periodo que vendría a consolidar un Estado libre, democrático y unificado de tinte liberal. En esta etapa, conocida como República Restaurada, que comprende poco menos de una década de 1867 a 1876, se buscó reforzar las instituciones impulsadas por el liberalismo, pues se creía que en el México de entonces podría concretarse finalmente en lo institucional y estructural como la nación rica y poderosa que había visualizado Alexander von Humboldt en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Para muchos de los mexicanos del siglo XIX, el triunfo de los liberales encabezados por Benito Juárez, acompañado de personajes como Ignacio Ramírez, Porfirio Díaz, Ignacio Manuel Altamirano, Ignacio Vallarta, Francisco Zarco, Sebastián Lerdo de Tejada, por citar apenas algunos del centenar de miembros prominentes de dicho partido, significaba que el país había sido salvado de una monarquía extranjera, de un clero que pretendía tener una jerarquía, que se había frenado la ambición territorial estadounidense, la disolución nacional, y que se podría poner en práctica el proyecto liberal durante largo tanto tiempo bosquejado. La República Restaurada daría pie a una nueva organización para el país, pensada principalmente para ser piedra de toque del federalismo, del liberalismo y de la separación Iglesia-Estado. Sin embargo, el modelo liberal que se había pensado, discutido e ideado con anterioridad, especialmente al plantearse y discutirse la Constitución de 1857, chocaría con la realidad mexicana. Esto ocasionaría frustración y exigió la modificación de los principios mismos y generó diferentes opiniones sobre los medios y las prioridades. La frustración produjo irritación y fue la causa de que vieran saboteadores y traidores por todas partes. Los liberales mexicanos pensaban que la sociedad era capaz de apoyar cada idea que se le planteara desde el gobierno, o bien participar en la vida política del país con un pensamiento republicano y especialmente progresista. Los intelectuales liberales al triunfo de la República
creyeron que la aplicación en su totalidad de la Constitución del 57 era la única vía para lograr la pacificación del país. Además, se mezclaban los buenos deseos que se querían alcanzar, como era la pujanza de la hacienda pública, el orden en la vida económica, la introducción de nuevos métodos de cultivo, la construcción de infraestructuras que comunicara el territorio nacional, el impulso a la manufactura, la atracción de inversión extranjera. Asimismo, se pretendía que México fuera un puente económico entre Europa y Asia, quizá rememorando aquellos 2 siglos en que la nao de Acapulco surcó el Océano Pacífico, facilitando un comercio marítimo nunca vuelto a ver. En el aspecto político, se quería construir un Estado con una maquinaria que fuera reforzada desde el Ejecutivo Federal, ejerciendo el poder desde el centro, lo que de suyo traería aparejado el debilitamiento de los gobernadores. Esto con la idea de que la administración del gobierno fuera eficaz y se saltaran los escollos que hasta ese momento se consideraban como obstáculos para salir avante con el proyecto liberal. Aunque se advertía el riesgo que presentaba para el federalismo, se pensaba que tales decisiones serían temporales, con un carácter transitorio. ¿Por qué se pensaba de manera tan optimista? ¿Qué justificaba tal posición de los liberales mexicanos? ¿Cómo llegarían a alcanzar sus objetivos? La respuesta se encuentra en el modelo liberal y en las intenciones del grupo juarista de fundar el nuevo Estado y, sobre todo, hacerlo basado en la educación y la ciencia, banderas del positivismo, corriente a la cual se adscribían varios de ellos, siendo el principal Gabino Barreda. No solo eso, el papel que habían alcanzado las asambleas o parlamentos en Europa en su función creadora de leyes permitía prever la llegada de un orden que garantizara el cambio que se pretendía alcanzar. En el siglo XIX, hay que recordar que el mundo occidental intentó organizar el Estado con base en legislaciones y marcos jurídicos bien establecidos que se pretendían eran necesarios para poner orden, conocer, permitir, prohibir, simplificar y controlar a los habitantes. Es decir, la idea de los gobiernos republicanos liberales es que las leyes y el aparato de gobierno podrían moldear al ciudadano. Así, se entendió que la norma jurídica sería un instrumento de vinculación política que serviría como una herramienta para moldear y homogeneizar al ciudadano por la vía institucional, bajo la premisa que éste se obligaba con aquella a partir de su emisión. La revisión de los esfuerzos legislativos iniciados tempranamente en las entidades federativas que conformaban la naciente nación no alcanzó buen puerto. A pesar de que tenemos ejemplos como los códigos civiles de Oaxaca y Zacatecas que se adelantaron medio siglo a la codificación nacional, la mera lectura de las compilaciones normativas entre 1821 y 1867 da cuenta de los abundantes esfuerzos por normar los más diversos ámbitos de la vida pública del país. Una exagerada fe en la ley es lo que encontramos en ese momento. Solo de esta forma se puede leer la narración que hace Guillermo Prieto en 1869, cuando descubre la obra de Petronilo Monroy, la alegoría de la Constitución, la cual constituye, sin lugar a dudas, una de las más importantes expresiones plásticas referidas a cualquier documento constitucional. Cito: sostiene esta deidad en el siniestro brazo las tablas de la ley, en la diestra, que fuera envidia de Murillo mismo, la oliva de la paz. Orna sus sienes una corona de almenas, símbolo de la fortaleza. Es la Constitución de 1857. Es México, es la patria querida, es la glorificación de la razón, que en el mundo se llama ley. Cierro la cita. El esfuerzo normativista, sobra decirlo, fue infructuoso y generó numerosas críticas. Una de ellas, muy temprana, es la que hiciera Ignacio Ramírez en su célebre A los viejos. Dice Ramírez: en más de media docena de constituciones que en menos de medio siglo hemos jurado y destruido, no veo sino infecundos sentimientos de libertad y corrompidas fuentes de ilustración, brotando bajo la luz y el fuego de la moderna filosofía en corazones monárquicos y espíritus aristotélicos. Sin embargo, las décadas de fortalecimiento del grupo liberal también sirvieron para ver el ascenso de las clases tradicionalmente excluidas del debate político, cuya incorporación no venía marcada por una posición económica o censitaria, sino por su disposición a superar el antiguo estatus. Ignacio Ramírez destacó la esperanza de que el verdadero pueblo se elevara ante la nación merced a la influencia de los liberales. Por consiguiente, se vio que la asimilación y conversión del indígena y en general de cualquier miembro de las castas en un ciudadano sería un logro del liberalismo,
pues se creía que al convertir conceptualmente al indio en un ciudadano que se rigiera por la libertad y la igualdad, se lograría desligar de ese pasado que aparentemente no le permitía lograr un desarrollo. Así, lo ideal, a lo que se aspiraba, era eliminar los privilegios del tipo u origen que fuese, respetar los derechos establecidos en la Constitución, formar una ciudadanía responsable y acorde a los nuevos tiempos, es decir, se pretendía apartar al indio y a las castas del desorden, de los vicios, de la miseria. Tal búsqueda de la democracia y de la perfección ciudadana se fundaba en la tolerancia, pero especialmente en la educación. De ahí que el presidente Juárez señalara en su manifiesto de sus ministros acerca de su detención en Guanajuato y su deseo de luchar por la instauración del régimen constitucional lo siguiente: la democracia es el destino de la humanidad futura, la libertad su indestructible arma, la perfección posible el fin a donde se dirige. La insistencia en el orden por parte de los liberales iba más allá de pensar un país estable, con instituciones con la suficiente fuerza para tener un Estado consolidado o de una ciudadanía libre y democrática construyendo una nación. Para los mexicanos republicanos de ese periodo, además de establecer una base civil ordenada y bajo los principios políticos enarbolados, lo que más deseaban era impulsar al país e implementar la economía de libre mercado. La parte cultural del proyecto liberal tenía ideas muy claras. Se pretendía la libertad de culto, de prensa, el exterminio de lo indígena y homogeneizar a la población mediante la educación e impulsar una ciudadanía cimentada en el nacionalismo, en la regeneración de la conciencia cívica e ideológica, eliminar el pensamiento religioso, ya que éste entorpecía el desarrollo del individuo, de la sociedad y del país. Los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada trataron de afianzar el pensamiento liberal en las instituciones y en la vida política de la nación. Entre las primeras decisiones que concretaron fue someter a los gobiernos locales al federal y por sacrificar los derechos y las libertades individuales en aras de garantizar la seguridad del país. Una solución que repetiría una década después Porfirio Díaz. El liberalismo mexicano, liderado por Juárez, intentó reconciliar los distintos grupos políticos, incluidos a los imperialistas y conservadores, con el fin de fortalecer al Estado federal y sobre todo de lograr la pacificación nacional. Es por ello por lo que muchos de los funcionarios públicos que trabajaron en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo obtuvieron la amnistía y pudieron nuevamente trabajar en la administración pública. García González refiere cómo este perdón varió de acuerdo a la personalidad de quien se trataba. Un ejemplo es el conservador José María Roa Bárcena, del cual el Boletín Republicano del 5 de julio de 1867 refiere que jamás oímos al señor Roa Bárcena insultar al Partido Liberal y a sus hombres, y esperamos que al ser juzgado por el hecho de haber sido notable se tengan en cuenta sus buenos antecedentes y no sea confundido con los que tantos males han causado a México. Su perdón le permitiría figurar años después en eminentes posiciones culturales, entre otras, integrado en la Academia Mexicana de la Lengua junto con el presidente Lerdo de Tejada. Sin embargo, a otros se le aplicó la sentencia de muerte, como fue el caso del general Santiago Vidal. La transformación que México requería implicó que circunstancias ajenas a lo nacional influyeran en la construcción del Estado y su evolución modernizadora. Justo la intervención francesa fue la pauta para reforzar el proceso identitario que se requería para configurar el aparato estatal mexicano que se refundaría y consolidaría en este periodo. Bajo esta misma premisa, Hans Kelsen menciona que es necesario que el Estado tenga un fundamento científico, el cual, en este caso, sería proporcionado por doctrinas y teorías que estaban en boga en Europa. En el México decimonónico, la visión de la Ilustración como fundamento de una sociedad mucho más organizada, instruida, con sociedades y academias científicas, con ideas que se debatían en los diarios impresos, entre otras actividades intelectuales, es tardía. Es por ello que la educación o instrucción pública de la República restaurada fue basada en la ciencia, en el positivismo, pues consideraban que en ellos el orden y la paz se alcanzarían. Bajo estas premisas, la educación representaba un problema importante, pues se pensaba que la monarquía española había cerrado las puertas a las ciencias y que la sociedad mexicana estaba cimentada en la ignorancia, la fe y en general en el principio de obediencia ciega. Es decir, se consideraba que la sociedad mexicana,
antes del liberalismo, se encontraba completamente alejada de los valores que habían generado la Ilustración. Esta era una idea errónea, ampliamente extendida, sobre todo si consideramos que no había fuentes para advertir lo contrario. Máxime que tal visión permitía obviar los avances en educación y ciencia logrados bajo la administración imperial de Maximiliano y olvidaban también los esfuerzos científicos presentes durante el virreinato, uno de cuyos ejemplos era la Real Orden de Carlos IV, por la cual se procedió a la vacunación en masa de toda la población de los territorios de la corona, la capacitación en preparar la vacuna y la organización de consejos municipales de vacunación en todos los territorios para registrar las vacunaciones y mantener la linfa para usos futuros. Esta fue una campaña internacional encomendada a Francisco Javier de Balmes. En algún momento hubo una discusión acerca de lo que se esperaba de los planes educativos para el país. Guillermo Prieto creía que la educación debía alejarse de todo tipo de doctrina, cimentarse en la libertad de enseñanza y lograr el balance de las asignaturas humanísticas y científicas que se impartieran. Además, debía impulsarse el incremento de escuelas. Se pensó que los profesores en funciones no pertenecieran a la Junta Directiva de Instrucción Pública, así como que se fundaran las academias de Historia Natural y de Ciencias Sociales y Políticas. Sin embargo, la propuesta de Guillermo Prieto no fructificó y se inclinó el gobierno liberal por la posición de Gabino Barreda, quien era partidario del orden más que de la libertad. Prueba de ello es la oración cívica pronunciada el 16 de septiembre de 1867 en Guanajuato, cuando refiere que la base del nuevo gobierno que se establezca debe basarse en la libertad, orden y progreso. La libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Elide Gortari señala que el positivismo fue utilizado por los liberales, ya que resultaba un instrumento inestimable para el mantenimiento del orden. Fue una manera de sustituir a la Iglesia, que era la que hasta ese momento controlaba la vida académica del país. Por consiguiente, la conformación de la conciencia nacional que se requería y que se debía mantener en los años subsecuentes era un proceso paralelo al fortalecimiento del Estado mexicano y de sus instituciones, y colaboraría en la estabilidad política, económica y social que hasta entonces no se había obtenido. No resulta ocioso mencionar que en aras de implantar esos avances de la ciencia en el ámbito cotidiano de la sociedad, ya desde 1857 se habían dado algunos adelantos, como la ley de 15 de marzo, por la que se ordenó adoptar en la República el sistema métrico decimal francés, sin otras modificaciones sino las que exigen las circunstancias particulares del país. Esta disposición sería reiterada por decreto del 15 de marzo de 1861, cuyo primer decreto señaló que desde el 1 de enero de 1862 se usará exclusivamente en todos los actos oficiales de la República el sistema métrico decimal. En el tema educativo, el artículo 12 señaló: en todos los establecimientos de instrucción primaria y secundaria se enseñará desde esta fecha el sistema métrico decimal y su correspondencia con el actual, según las tablas publicadas por el Ministerio de Fomento. En ese momento, Ignacio Ramírez era el ministro de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. Gabino Barreda, discípulo de Augusto Comte, pensó que la educación científica serviría de cohesión social a los mexicanos. Por ello, propuso que se enseñara en las escuelas de manera enciclopédica las distintas disciplinas: matemáticas, ciencias naturales y lógica. Con ella buscaba un equilibrio entre experimentación y observación, conciliar lo abstracto y lo concreto. Barreda había iniciado sus estudios en jurisprudencia, pero pronto sus intereses cambiaron hacia la medicina, concluyendo sus estudios en París, donde conoció al fundador del positivismo. La idea de educación para Barreda era mucho más que recibir información e instrucción académica. Tenía un fundamento filosófico, histórico y científico. Para él, la educación era reformar el imaginario colectivo, dejar el oscurantismo, abandonar la concepción religiosa en la cual México vivía hasta ese momento. Como dice Aureliano Ortega, con su modelo pretendía establecer una emancipación mental sin olvidar que el mexicano era un ente religioso, católico, y que esta liberalización debía plantearse desde el punto de vista científico y político. Barreda propuso que se debía formar esa conciencia del mexicano mediante el orden determinista, que se explica desde el pensamiento biológico que se debía aplicar a la sociedad mexicana. De esta manera, consideraba que el saber científico podía proveer las bases incuestionables para las normas sociales.
Es decir, Barreda entendía y explicaba que la educación basada en el orden biológico era determinante para organizar y mejorar a la sociedad mexicana sin perder del todo lo que era. Para el intelectual poblano, la formación de la conciencia nacional y del individuo era importante para la fundación de las instituciones y del Estado mexicano, ya que para él, en ese periodo, los valores de la nación estaban ausentes. Así que una instrucción basada en herramientas teóricas, sumadas a las cualidades de la libertad, el orden y el progreso, consolidarían a la nación como un país estable, estructurado y llamado al progreso internacional. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sería el encargado de cuidar el ámbito educativo, apuesta principal del modelo liberal progresista. La reorganización de la educación fue un tema debatido por los liberales más renombrados, entre ellos Ignacio Ramírez, quien consideraba que la educación, antes que nada, se debía planear y especificaba cómo debía estructurarse para el mejor logro. Lo novedoso en muchos sentidos revolucionario, llevó a que algunas asociaciones creyeran prudente que la creación de las escuelas estuviera bajo la vigilancia del gobierno, por los desvíos que pudiera traer aparejado el nuevo modelo. Así se advierte que fue llevado a cabo, como se desprende de los apoyos que sirvieron para tener cierto grado de control sobre dichas instituciones. Sin embargo, el proyecto, que si bien en principio no estaba articulado, sí era celebrado en general, aunque, hay que decirlo, no estaba exento de críticas. R. Gurrola, escritor del Boletín Judicial de la Cuarta División Militar, resaltaba la importancia de la educación, vinculándola con la historia del país y de sus héroes. Otros añadían que además de la educación, se debía centrar en equiparar que la instrucción de los mexicanos era igual a progreso. También discutieron la inclusión del estudio de idiomas. Sin embargo, anotaban que no era necesario aprender hablas extranjeras. Más bien, algunos sugerían que se conocieran primero las lenguas indígenas. Otro punto importante que se discutió en las editoriales de los principales diarios del país fue el significado de la educación para la nación y de la necesidad de la introducción de la asignatura de moral, debido a que el país quiere seguridad, y la seguridad es cada vez más problemática. El país quiere educación e instrucción para las clases pobres de la sociedad mexicana, y esa educación e instrucción, con tanta justicia apetecida, se quedan en la simple categoría de los deseos nobles y de las aspiraciones generosas. Asimismo, existía la preocupación por algunos editorialistas de que era fundamental la creación de una escuela normal de profesores. Felipe Buenrostro señala que si queremos que en México se obtengan los magníficos efectos que produce una ilustrada educación, hay que procurar que cuanto antes se establezca la escuela normal para profesores. Hay que dotar con fondos suficientes la instrucción pública, apartándola de toda injerencia gubernamental y confiriendo su dirección a una junta especial compuesta de particulares. La educación era la base del nuevo régimen. La formación de ciudadanos republicanos había sido la preocupación compartida desde 1840 por las asociaciones literarias de obreros y artesanos, gobiernos locales, leyes de instrucción, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno. Más tarde, el régimen juarista impulsó a la preparatoria nacional con un modelo positivista con énfasis en la educación laica, nacional y científica. En un país analfabeta, con precaria infraestructura educativa, pues apenas había 2.424 escuelas en todo el país. Además, se hizo hincapié en la formación de profesores, así como el fortalecimiento de institutos científicos y literarios, pues el objetivo de todas estas instituciones debería ser el de instruir al ciudadano bajo preceptos liberales y positivistas. Benito Juárez, siendo presidente interino, promulgó el 15 de abril de 1861 un decreto sobre el arreglo de la instrucción pública. Sin embargo, la intervención francesa y la posterior implantación del Segundo Imperio interrumpió los planes establecidos por dicho decreto. Ya durante la segunda etapa, en la República restaurada, México impulsó la actividad científica. Se formaron sociedades especializadas, las publicaciones se multiplicaron, aparecieron las primeras instituciones de investigación y los hombres de ciencia dejaron su estatus de amateurs para convertirse en profesionales. Los progresos de la ciencia aparecían como el elemento que fortalecería la razón humana y cuyo cultivo serviría para alcanzar aquella meta. Por consiguiente, al triunfo de la República se volvió a la materia educativa,
y el 2 de diciembre de 1867 se publicó la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, que buscaba establecer la enseñanza de primeras letras de manera gratuita para los pobres, costeada por los fondos públicos, obligatoria desde los 5 años, alejada de la enseñanza religiosa y salvo la excepción de la educación religiosa que se quedaba en la escuela de sordomudos. Aunque esta legislación se dirigía directamente al territorio del Distrito Federal, paulatinamente fue copiada por otras entidades del país. Además de las instituciones estipuladas en la ley de 1861, en 1867 se reorganizaron las escuelas y se propusieron nuevas instituciones. Así que se dio una estructura académica que, aunado a la instrucción elemental, incluía los siguientes establecimientos: los de instrucción secundaria para personas del sexo femenino, la Escuela de Estudios Preparatorios, las escuelas profesionales de jurisprudencia, medicina, cirugía y farmacia, agricultura y veterinaria, ingenieros, naturalistas, bellas artes, música y declamación, comercio, normal, de artes y oficios, una escuela para la enseñanza de sordomudos, entidades como el Observatorio Astronómico, Academia Nacional de Ciencias y Literatura y Jardín Botánico. Hacia 1869 se publicó el reglamento correspondiente a la ley de instrucción y en este se disponía cómo debían funcionar las diferentes escuelas. El proyecto liberal apostaba por la educación, ninguna duda había, pero dejaba fuera a la sociedad como corresponsable de dicho proceso. La educación, tal y como se planteó en el modelo liberal, no se reducía solo a que de manera inamovible se enseñaran conocimientos generales, sino que involucraba los nuevos descubrimientos de la ciencia, las innovaciones y, sobre todo, las aportaciones que fueran generándose por el estudio de las condiciones y circunstancias del país. La renovada fe de tales personajes residía también en considerar que México estaba a la altura de los avances científicos de cualquier parte del mundo. La adopción de la filosofía positivista justificaba tales acertos y, en tal sentido, es que debían verse los siguientes 3 casos que narro a continuación, donde el uso de la ciencia y la técnica aparecen como políticas de Estado. La salud pública durante la República restaurada. Tras la restauración de la República en 1867, tanto el gobierno como los grupos intelectuales se abocaron a dar continuidad al proyecto liberal. Cierto es que durante el gobierno interino del presidente Juárez, al término de la Guerra de Reforma, se trató de impulsar diversos proyectos que ayudaran al desarrollo científico y tecnológico del país, los cuales se vieron interrumpidos por la invasión francesa. Sin embargo, las investigaciones médicas prosiguieron a pesar del régimen monárquico y, con la República restaurada, van a tener continuidad, ya que la mayoría de los practicantes de medicina mexicanos fueron alumnos que estudiaron en Europa y que regresaban al país con los nuevos adelantos y paradigmas allá practicados. Los médicos mexicanos decimonónicos tuvieron que dedicarse a la atención de los pacientes en los distintos hospitales, prevención de enfermedades, impartir clase y finalmente investigar. Para ello, las políticas implementadas por el Estado mexicano fueron fundamentales, ya que otorgaban el apoyo suficiente para que los nobles científicos desarrollaran su profesión. Hay que valorar a los médicos y a los expertos en las ramas médicas en el país, pues no solo se tuvieron que enfrentar en aquellos momentos a la desconfianza de la población, que ponía su fe en remedios tradicionales herbolarios, en galenos itinerantes denominados merolicos, charlatanes que recorrían las calles, plazas y mercados de los pueblos y ciudades y ofrecían remedios milagrosos. Para convencer que tenían la cura para cada padecimiento, aquellos merolicos utilizaban la burla y escenificación ridícula y exagerada de la práctica médica en las calles de la ciudad, en el afán de lucro. Durante la República restaurada, destacaron personajes como Miguel Francisco Jiménez, quien fue un médico que señaló las diferencias entre la fiebre tifoidea y la fiebre exantemática o tabardillo, y más tarde ofreció un estudio sobre los abscesos del hígado. Las investigaciones del galeno llamaron la atención en su momento de Maximiliano, quien lo nombró su médico personal y lo escogió para dirigir el Hospital de San Andrés. Sin embargo, a la caída del imperio, este mismo personaje siguió teniendo una amplia presencia. Fue designado presidente de la Sociedad Médica del país en 4 ocasiones entre 1865 y 1872. El doctor Jiménez también forjó nuevos procedimientos de exploración física y dio fundamento razonado a su técnica de punción para la evacuación del contenido de los abscesos, que no permitía la penetración del aire a la cavidad para que no ocurriera infección secundaria.
También Jiménez dedicó un artículo en los Anales de la Sociedad de Humboldt acerca de la higiene en la Ciudad de México, pues observaba que la metrópoli tenía graves problemas de salubridad y que había que mejorar las circunstancias para la población. Las advertencias se reiterarían en las siguientes décadas con escasos resultados. Debido a sus observaciones, consideraba que las fiebres intermitentes que algunos habitantes de la Ciudad de México padecían se debían a diversos factores. Y menciona que estas fiebres anteriormente se observaban en el otoño, pero que ya era común padecerlas no únicamente en las circunscripciones a que se refería anteriormente, ni en las mismas épocas, y que además no había sido raro hallarlas revestidas con la terrible forma de perniciosas, y por último, ya no siempre su curación era acabada o definitiva. Para Jiménez, lo que debía hacerse para eliminar el origen de estos males se debía centrar en el desagüe del Valle de México, en la buena dirección de sus corrientes y en la canalización y acotamiento metódico de los lagos. Únicamente así llegará a quitarse a la ciudad ese carácter insalubre de la que se le acusa y convertirla en una residencia cómoda, accesible, fértil y deliciosa. Jiménez ocupó la cátedra de clínica externa, que pasó de ser una clase teórica a ser instructiva, lo cual resultó positivo en la labor con los alumnos de la Escuela de Medicina. En este sitio se realizaban algunos procedimientos exploratorios y terapéuticos. La cátedra de medicina fue adquiriendo importancia y tuvo entre sus profesores a afamados cirujanos. Posteriormente, la cátedra fue ocupada por Manuel Carmona y Valle, quien se dedicó a estudiar la fiebre amarilla, que en ese momento se atribuía a un hongo. Además, indagó sobre los abscesos hepáticos, que le valieron gran prestigio y consideración. Sus investigaciones acerca de la fiebre amarilla suscitaron grandes controversias en el mundo entero. Otro personaje que destacó por su labor fue Luis Hidalgo y Carpio, quien dedicó sus actividades, investigaciones y publicaciones a conocer la riqueza del territorio nacional, la flora y fauna, las costumbres y, sobre todo, las enfermedades que se enfrentaban y los avances que se conseguían por los médicos que había en el país. Sin embargo, su labor más reconocida es como médico legista. Su ejercicio como cirujano militar y sus estudios en el Hospital de San Pablo le dieron oportunidad de impartir materias de fisiología, obstetricia, patología y anatomía. Para sus contemporáneos, como el farmacéutico Francisco Patiño, Hidalgo y Carpio fue uno de los colaboradores más activos en la publicación de la nueva farmacopea mexicana. Formó parte de la Academia Nacional de Medicina como presidente y en su mesa directiva se encontraron grandes facultativos mexicanos. Hay que destacar que el doctor Hidalgo y Carpio colaboró con la comisión encargada de crear el Código Penal mexicano en 1869, promulgado en 1871. Los avances logrados por la disciplina médica mexicana no quedaron solo en publicaciones y conferencias, sino que el gobierno de Juárez de inmediato logró conectar estas investigaciones con una necesidad apremiante de la vida del país. El ejemplo más claro de esto es la implementación de la higiene como política pública en las escuelas, ya que se pensaba que mantener el aseo de la persona era equivalente a la moral de las personas y a la clase social a la que pertenecían. De ahí que la limpieza fuera una preocupación constante y se exigiera a la población que los mercados, calles, callejones debían estar barridos. Las casas en regiones calurosas debían estar blanqueadas, que prestaran atención al aseo de patios, caballerizas y caños, y que compusieran las banquetas y empedrados para evitar el estancamiento de aguas podridas, para impedir la propagación del paludismo. Por consiguiente, la higiene y aseo en los lugares públicos se convirtió en parte de la política social que se seguiría como una forma de prevención de las enfermedades que azotaban al país. La mugre se convirtió en el enemigo mortal del ser humano. Sanear el entorno y los cuerpos parecía el camino que conduciría a la fuente de la eterna juventud y a una salud inquebrantable. De ahí que en las escuelas de primeras letras se procurara tener agua potable para lavarse las manos y cara. Y no es extraño que desde un cuarto de siglo antes se publicara un código completo de urbanidad y buenas maneras que menciona que es necesario presentarse con vestidos que nos libren de la tacha de sucios, sin exceder los límites de nuestro estado económico y de la conveniencia. Seríamos muy necios si hiciéramos consistir nuestro mérito en el esplendor del vestido, pero lo seríamos igualmente si despreciásemos la opinión del vulgo que juzga por su traje. Sigamos pues las modas de los países en que nos hallemos, cuando a ello no se opongan la honestidad, la salud y la decencia. De este párrafo se puede inferir que para la época la salud era un reflejo de la decencia y de la calidad moral de la persona y paralelamente del país.
El planteamiento es que la higiene pública terminaría todo tipo de enfermedades. La política higienista se aplicó en todos los ámbitos de la sociedad. El ejemplo más claro fue la prostitución, pues ésta se observaba como la fuente de propagación de enfermedades, eran el símbolo de la degeneración y desmoralización de la sociedad. De ahí que el trato de las mujeres dedicadas a ello recibieron por parte de la autoridad era de reglamentarlas y ser vigiladas continuamente. Solo podían ejercer su oficio en burdeles que estuvieran bajo vigilancia de la policía y debían cumplir el reglamento público hecho en 1868. Evidentemente, estos reglamentos se establecieron durante todo el siglo XIX y tenían como principal justificación el miedo a la sífilis. Se vuelve una obsesión, no solo porque realmente hubiese tantos enfermos. El moralismo de la época considera que ese era el justo castigo individual a sus incontinencias, pero también porque representaba una amenaza social colectiva. El contagio amenazaba con corroer a la sociedad entera y particularmente a su capa superior y respetable. La sífilis es una enfermedad grave no solo para el individuo, sino para la especie. Es decir, si bien la prostitución se veía como un mal necesario, no por ello debía obviarse su regulación en aras de controlar el riesgo que representaba para la salud de la comunidad. Pues, lo decían en la época, el guión del contagio es bien conocido. El marido respetable, pero incontinente. El hijo decente, pero fogoso. Van al burdel o tienen relaciones sexuales con alguna prostituta clandestina, se contagian y propagan la enfermedad en el hogar, contaminando no solo a sus pobres mujeres inocentes, víctimas pasivas y propiciatorias de la incontinencia masculina, sino, y sobre todo, ponen en peligro a su propia descendencia. Por consiguiente, la higiene se convirtió en una política pública de Estado que pretendía el bien de la sociedad decimonónica mexicana. El uso de la cartografía y la demografía en la construcción del Estado. El territorio mexicano necesitaba en el siglo XIX ser estudiado, ya que hacer su reconocimiento desde su representación cartográfica y el tipo de población que lo habitaba ayudaría a la explotación adecuada de sus recursos naturales que, posteriormente, se traduciría en industria e inversiones posibles, es decir, comprender qué era viable económicamente para México y qué pudiera ser o servir de aliciente económico para la llegada de recursos foráneos. Aunado a esto, entender físicamente a la nación ayudaría a que la población se sintiera identificada con la extensión de tierra que ocupaba. Asimismo, sería parte de la creación de las instituciones necesarias para la administración del país, la invención de la identidad colectiva y la integración. Por consiguiente, se requería reconocer a México para consolidar al Estado mismo. El presidente Juárez apostó por el uso de la ciencia, pues creía que la geografía política ayudaría a resolver los problemas territoriales y así obtener las lealtades regionales necesarias para el control central efectivo. Es decir, al traducir al país en indicadores, se generaría una relación de fuerzas del gobierno general y los estados de la federación, ya que con los planos, mapas y las tablas a su disposición, el Ministerio del Interior se habría convertido en un centro que haría girar al resto de los estados a su alrededor y concretaría el triunfo liberal, reconocer y saber sobre la periferia para controlar desde el centro. Comprender el espacio conocido como México en todo tipo de datos, esquemas, muy posiblemente se traduciría también en proyectos de inversión y en la mejora de la administración hacendaria y en establecer una estadística fiscal. Durante este periodo, la demografía comenzó a ser una materia que importaba al Estado, pues se pretendía desde el aparato gubernamental crear condiciones institucionales para la ocupación productiva del territorio nacional. De igual manera, la demografía incipiente que se iba desarrollando en el siglo XIX suponía adquirir patrones de la dinámica de la población que pudieran ayudar a implementar políticas públicas en mejoras para pueblos, villas, ciudades, etc. Es así que los trabajos de Antonio García Cubas, junto con Manuel Orozco Iberra, fueron pilares en la creación del conocimiento cartográfico y demográfico para auxiliar en el desarrollo económico, mejorar la salud de los mexicanos, la epidemiología que se presentaba en el país y las condiciones sociales de la población. Finalmente, ambas disciplinas durante este periodo estuvieron encaminadas en el mismo sentido, de manera que permitieran fomentar el crecimiento del país. Manuel Orozco Iberra, en las instrucciones para normar los trabajos de formación del Gran Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico y Descriptivo de la República Mexicana, que envió a los gobernadores, señaló la importancia de la recolección de los datos geográficos y estadísticos y señaló qué es lo que debía comprender.
Durante la República restaurada, fue tan importante la recolección de datos para la toma de decisiones que se integró un departamento de estadística fiscal en la Secretaría de Hacienda que estuvo encargada a Matías Romero. Además, se creó la Oficina de Contabilidad que debería ser capaz de administrar los bienes eclesiásticos nacionalizados. La comprensión del espacio mexicano tendría que iniciar por dibujar cada región, entidad, municipio, montaña, río, lago y accidente geográfico existente en cada rincón del país. En 1858, el ingeniero Antonio García Cubas publicó el Atlas de la República Mexicana y en 1863 la Carta General de la República Mexicana. Estos antecedentes le permitieron que, a pesar de haber colaborado con el imperio de Maximiliano, fuera perdonado debido al conocimiento que poseía. Tan es así que se le otorgó la jefatura sexta de manera interina de la Secretaría de Hacienda correspondiente al Departamento de Estadística Fiscal. Durante el tiempo que estuvo en este departamento, se dedicó a la formación de la cartografía administrativa, presentada ante el Congreso de la Unión el 16 de septiembre de 1869. En esta carta se detalló de manera estadística lo que comprendía. Esta carta contenía con detalle la situación hacendaria del país, desde cómo se encontraban los puertos de altura y cabotaje, aduanas, casas de moneda, administración de correos, papel sellado, líneas telegráficas, etc. Sin embargo, poco tiempo duraría en el cargo. El 18 de octubre del 69, el presidente Juárez decidió cambiarlo a la sección quinta, que estaba encargada de los ingresos y egresos de las casas de moneda, aduana marítima y fronterizas. El trabajo de García Cubas prosiguió y nuevamente hacia 1870 presentó una nueva Carta Fiscal y Administrativa de la República, la cual cada año se modificaba conforme se recolectaba la información. El ensayo de una carta fiscal, hecho en la oficina que dirigía el ingeniero García Cubas, se realizó gracias a los empleados de la Secretaría de Hacienda de todo el país. En este documento se mencionaron los 19 puertos de altura y cabotaje, las aduanas fronterizas, las 11 casas de moneda que eran dirigidas por el gobierno, además de las administraciones de correo y papel sellado. Se contabilizaron 9 aduanas fronterizas, 8, la mayoría, estaban en el norte. La aduana limítrofe meridional era la de Comitán. De igual manera, se mencionó la línea férrea que provenía de Veracruz a México y otra línea de Orizaba a Apan, que estaba en construcción, mencionándose las vías que tenían contempladas en el futuro inmediato: México-Pueblo, Jalapa-Veracruz y Veracruz-Córdoba. Un elemento que es relevante mencionar y que García Cubas pensaba que era sumamente necesario, y así lo presentó al ministro de Hacienda, era el proyecto de vía libre que constaba de la zona de El Paso a la desembocadura del río Bravo. La carta fiscal también contenía la orografía, hidrografía, división política del país, simbología. Algo que hay que resaltar es que carecía de la escala en que se había hecho, pero sí mencionaba algunas estadísticas que podrían ser usadas para el aumento del comercio exterior y pretendía que los empleados de las aduanas le refirieran qué tipo de exportaciones hacía México, así como el señalamiento de aquello que importaba. La idea de García Cubas paulatinamente se fue concretando en diversas inversiones extranjeras, en algunas fábricas, en una recuperación lenta de la economía basada en impulsar la creación del mercado interno, fomentar la industria y el comercio exterior, constituir una banca central y conquistar el control del espacio nacional mediante la centralización de los impuestos sobre la propiedad, el trabajo y el capital. El documento final fue publicado en el año fiscal correspondiente a 1872-1873 con el título de Carta Geográfica y Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos. Por esa época comenzaría a publicarse El Minero Mexicano, semanario que buscaba promover los adelantos de la industria en general y, muy particular, los de la minoría y clases minerales. Su editor era Mauricio Lebec y uno de sus redactores fue Gabriel Mancedo. De igual manera, deben destacarse los trabajos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, fundado el 18 de abril de 1833, que tenía como objetivo obtener cualquier dato estadístico del país. Su primer presidente fue Justo Gómez de la Cortina, quien tenía claro que la institución tenía un deber con la nación. Heredera del proyecto científico del Instituto y después de la Comisión de Estadística Militar, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística se convirtió, durante gran parte del siglo XIX, en un estandarte de la ciencia en México.
Su Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, publicado a partir de 1839, fue una de las primeras revistas de geografía y, con el paso del tiempo, dio cabida a trabajos de todo tipo de disciplinas científicas. Sin embargo, la sociedad también fue rehén de la situación política del país con los distintos regímenes imperantes. El más claro ejemplo de ello fue su colaboración con el Segundo Imperio, ya que Maximiliano se auxilió de esta institución para impulsar el desarrollo de México. Haber cooperado con el emperador hizo que durante la República restaurada fuera excluida de los nuevos planes del gobierno de Juárez. De hecho, se consideró que desapareciera. Antonio García Cubas abogó por su no extinción, alegando la importancia de la corporación por las contribuciones de sus miembros al desarrollo de la ciencia y la cultura nacionales. El presidente Juárez, debido a los argumentos presentados por García Cubas y Francisco Díaz Covarrubias, decidió otorgar el indulto a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pues pesaban más los descubrimientos, investigaciones y el servicio hechos por la sociedad durante los años anteriores al imperio. También se ordenó que su actividad continuara, condicionando su restitución y reorganización sin la facultad de poder nombrar a sus miembros. El gobierno ahora se encargaría de incorporar a quienes considerara socios convenientes. En la primera reunión de la sociedad, el 26 de marzo de 1868, se nombró presidente a José María Lafragua, Aniceto Ortega como secretario y Antonio García Cubas como segundo secretario. Prontamente la sociedad comenzó a trabajar. Inicialmente arreglaron y clasificaron la biblioteca, la formación de cuadros sinópticos e históricos de estadística general y de la expedición de útiles medidas referentes a impedir los cambios de nombres de poblaciones de la República y la destrucción de bosques arbolados y a propagar conocimientos de cultivos especiales, aclimatación de moreras y quinas, observaciones meteorológicas, estudios geológicos, agrícolas e industriales. Además, la sociedad inició relaciones con el Imperial Zoológico y de Aclimatación de París, la Academia de Historia de Francia, la Real Sociedad Británica de Londres, la Comisión Estadística Belga de Bruselas, la Real Academia de Ciencias de Madrid, la Real Sociedad de Anticuarios del Norte de Copenhague, la Sociedad Geográfica de Francia, la de Estadística de Nueva York, la Italiana de Geografía de Florencia y el Real Colegio de Belén de La Habana. Juárez no se decidió por el perdón absoluto. Por ello, impulsó la fundación paralela de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en agosto de 1868, misma que al año siguiente comenzó a publicar su propio periódico científico, La Naturaleza. Poco tiempo después, esta Sociedad Mexicana de Historia Natural se vincularía con el proyecto museístico aprobado por Juárez. En los últimos meses de 1870, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística aceptó la propuesta de Manuel Orozco Iberra para que se realizara una nueva Carta Geográfica General de la República que reflejara con exactitud la orografía, ríos, mantos acuíferos, cerros, volcanes y todo aquello que se debía detallar. Contrató a un dibujante por 70 pesos, cuya labor empezó en octubre de ese mismo año. El resultado oficial de este esfuerzo, que fue dirigido por Manuel Orozco Iberra, se publicó en 1871 con el título Materiales para una cartografía mexicana. Su confección se basó en principios científicos y contó con el uso de instrumentos considerados modernos en la época. Resulta claro que conocer el territorio nacional era sumamente importante. Para ello, el uso de la ciencia fue primordial, empleándosele como parte de una política de Estado. El trabajo realizado por los ingenieros Antonio García Cubas y Manuel Orozco Iberra resultó fundamental en la consolidación de las instituciones liberales, pero especialmente en la restauración de la economía nacional. Con la llegada de Porfirio Díaz, además de las instituciones civiles abocadas a la labor geográfica, se crearía por decreto del 24 de enero de 1879 el Cuerpo Especial de Estado Mayor dentro del Ejército. Entre sus objetos se encontraba la formación de la Carta y Estadística Militar de la República, levantamiento de planos y formación de itinerarios. No habría vuelta atrás en el conocimiento puntual del territorio mexicano, ya para entonces definido en el concierto internacional. Innovación y tecnología. La Comisión Astronómica Mexicana en Japón. La investigación del territorio nacional o los avances de la medicina no fueron el único punto de atención en la época. Hacia diciembre de 1874 se preveía un evento astronómico que también resultó del interés tanto de los científicos nacionales como del gobierno. Se trataba del tránsito de Venus por el disco solar, acontecimiento que suscitó amplias expectativas en la comunidad científica internacional, pues permitiría estudiar con exactitud la distancia de la Tierra con respecto al Sol y a Venus,
Este evento sucede cada 243 años por 25 minutos. Por ello, se consideró que era una perfecta coyuntura para enviar una delegación científica que mostrara que México era, ante todo, capaz de estudiar cualquier manifestación astronómica, por lo cual estaba a la altura de los científicos de cualquier parte del mundo. No había que dejar dudas, México era una nación civilizada y buscaba el reconocimiento entre sus pares. El gobierno reunió los fondos necesarios para integrar y enviar una comisión a Japón para estudiar el fenómeno, que tendría lugar el 8 de diciembre de 1874. Se escogió al ingeniero Francisco Díaz Covarrubias, ministro de Fomento, debido a que tenía un observatorio privado y contaba con material adecuado para hacer tal excursión, como lo eran telescopios de diferentes dimensiones. La única preocupación que tenía Díaz Covarrubias era que pudiera llegar a tiempo, pues la encomienda se le presentó en septiembre de 1874, fecha para la cual la mayoría de los equipos científicos europeos ya se encontraban en el lugar o, en su defecto, ya estaban trasladándose a Asia. Pero se trataba de un viaje de 4.000 leguas que había que organizar y emprender. Díaz Covarrubias le propuso al presidente Sebastián Lerdo de Tejada diferentes personajes que le acompañaran: Francisco Jiménez como segundo astrónomo, Manuel Fernández Leal como tipógrafo y calculador, Agustín Barroso como fotógrafo y calculador, y Francisco Bulnes iría como calculador y cronista. La propuesta fue aceptada y se inició la recolección de los fondos necesarios. Se trataba de una cantidad mucho menor frente a los recursos otorgados a las delegaciones de otros países. De igual manera, se dispuso el acopio del instrumental necesario para la investigación. Francisco Díaz Covarrubias prestó su observatorio personal, 2 monturas altazimutales y 2 estaciones astronómicas. Asimismo, se solicitó al Ministerio de Fomento el préstamo de un telescopio cenital, un teodolito y un barómetro. A la Escuela de Ingenieros se le pidió en préstamo un telescopio simple y un cronómetro. Además, a otras instituciones se les presentaron las solicitudes de otros instrumentos pequeños que fueron recogidos en varias partes, tales como termómetros, higrómetros, sextantes, etc. Para algunos críticos, la expedición a tierras asiáticas salía sobrando, ya que no se consideraba de importancia para el país, considerándose que ese emolumento podría haberse destinado a la educación de los niños desvalidos, o bien construir un observatorio astronómico que permitiera que los estudiosos hicieran su trabajo en el país. Para tales voces contrarias a la expedición, esta sería una demostración de justo amor a la ciencia, si no fuésemos tan pobres, pero que no es otra cosa más que una vanidad y, por cierto, bien cara. El astrónomo Jiménez fue el encargado de empacar todos los instrumentos que se utilizarían en la medición. La comisión tenía previsto partir en el buque Australian el 19 de septiembre de 1874 rumbo a Nueva York, pero el pago que exigían los marineros por la demora de esperar la comisión era de 2,000 pesos, que estaban asignados para algunos gastos que pudieran ser extraordinarios. Así que decidieron partir el 18 de septiembre hacia Orizaba, pues Veracruz estaba infestado de vómito prieto, es decir, fiebre amarilla. Partieron el 24 de septiembre en la nave Carabel con destino a La Habana. Ya con los pasaportes otorgados por el cónsul mexicano Hoffman, pudieron abordar el buque Yazoo con dirección a Filadelfia el 30 de septiembre, pero por distintas dificultades arribaron a Nueva York el 6 de octubre para ir a San Francisco por el ferrocarril transcontinental. En esta ciudad norteamericana abordarían el vapor a Yokohama, después a Shanghái con destino final a Pekín. Díaz Covarrubias tenía claro que si no se podía establecer en ese sitio, lo intentaría en Yedo, población china, o bien regresaría a Yokohama, en Japón. Sin embargo, el destino final fue Japón. Justo en el momento en que se iniciaba el traslado de San Francisco a Asia, Japón y China se disputaban la isla de Formosa. Temiendo que las dificultades entre ambas naciones impidieran su cometido, Díaz Covarrubias eligió Japón para hacer la observación del fenómeno. Además, señaló que si optaba por llegar a China, le tomaría una semana más de viaje. Por consiguiente, Díaz Covarrubias procedió a negociar el financiamiento en la ciudad estadounidense de los fondos de la Comisión para su establecimiento en Japón, y para ello tuvo que acceder a un crecido rédito por el cambio, ya que ninguna ciudad japonesa estaba en la carta circular de crédito que el banquero mexicano había otorgado como respaldo del dinero que resguardaba en su casa comercial. El 19 de octubre partieron de San Francisco en la embarcación Vasco da Gama. El viaje fue penoso, ya que el balanceo del barco fue tal que, salvo en algunas horas de relativa calma, no se les permitía ni andar ni ocuparse en algo útil. Cuando los vaivenes del mar lo permitían, el ingeniero Covarrubias
iniciaba la medición de algunos cuerpos celestes y las ocultaciones de las estrellas, pues quería que estos ejercicios fueran lo más precisos posibles para cuando observaran a Venus tuvieran las mediciones exactas. A la ciudad de Yokohama llegaron el 8 de noviembre. Díaz Covarrubias, en su crónica, narra que al arribar a los muelles apenas había comenzado la vaga claridad del crepúsculo cuando todo el mundo estaba ya sobre cubierta. Díaz Covarrubias, junto con Agustín Barroso, descendieron del navío para ver la viabilidad de quedarse en esta ciudad. Lo primero que hizo el ingeniero fue tratar de localizar al superintendente Quintaro Tanaya y se trató de hacer entender en inglés, español, francés e incluso algunas palabras en alemán. Sin embargo, el idioma fue un inconveniente en los primeros momentos, aunque finalmente ese mismo día encontraron al superintendente y pudieron hablar con él en inglés, quien les avisó que ya tenían conocimiento de la llegada de los mexicanos por el cónsul japonés en San Francisco. También les advirtió que las expediciones francesas e inglesas ya habían llegado desde septiembre y que creía que ellos observarían en Kobe o en Nagasaki. El superintendente Tanaya les expidió la orden, con el sello rojo que daba autorización para que el equipo científico mexicano pudiese bajar a tierra sin ningún problema, y este documento lo debían presentar en la aduana. Haciendo la valoración, Díaz Covarrubias creyó que lo más conveniente era quedarse en Yokohama e instalar los instrumentos en la loma Nogenoyama, que estaba cerca del templo y se llama en la colina que en inglés se denomina The Bluff, a la orilla de un tajo y en el territorio perteneciente al lote número 52. Posteriormente, el ingeniero se trasladaría a Tokio a presentarse ante el gobierno imperial y solicitaría la intervención del cónsul norteamericano, ya que México no contaba con diplomáticos en ese país. Además, se dio la tarea de conseguir un carpintero que ayudara a construir cuartos oscuros y que eran necesarios para la misión, los cuales debían estar listos antes del 2 de diciembre. Desde que llegaron hasta cerca de la fecha del paso de Venus, estuvieron explorando dónde ubicarse. Lo anterior, para conseguir los permisos del gobierno imperial necesario para establecerse y no tener ningún problema posteriormente. Algo que le llamó la atención a Díaz Covarrubias fue que la moneda mexicana, que según hemos dicho, dice allá, conserva en Japón aún tal prestigio que ni el trade dólar de los angloamericanos ha podido destruirlo, a pesar de tener este último un valor intrínseco algo mayor que el de nuestro peso. Y hay que aprovechar, en cambio de nuestra plata, artículos muy apreciables de la industria asiática. Asimismo, Díaz Covarrubias estuvo en contacto con las comisiones inglesa, estadounidense y francesa. Con la primera, la comunicación fue por la vía oficial. Con la francesa, que estaba dirigido por el astrónomo Pierre-Claude César Hansen, los intercambios con este científico fueron mediante telegramas, nunca de manera oficial. Díaz Covarrubias asume que esto se debía al rompimiento de relaciones diplomáticas entre Francia y México debido a los hechos de la intervención francesa y del fallido imperio de Maximiliano. Sin embargo, a pesar de este inconveniente, de manera extraoficial, la Comisión Científica Mexicana trabajó con el astrónomo François Félix Tisserand con cierta anuencia de Hansen. La colaboración de los científicos iba más allá de los intereses particulares, pues la exactitud de la ciencia era el fin común que tenía. De hecho, producto de este trabajo en conjunto fue la publicación de los resultados de las mediciones de ambas expediciones en 1875. El gobierno japonés decidió otorgar todas las facilidades e instaló líneas telegráficas para la expedición mexicana de manera gratuita. Díaz Covarrubias le señaló al enviado del gobierno nipón que esto no era necesario, que él bien podría trasladarse a la ciudad para enviar los telegramas que se requirieran. Sin embargo, el enviado japonés mencionó que era más cómodo que se contara con una oficina dentro del mismo observatorio. Díaz Covarrubias, si bien estaba agradecido con tal diligencia, quería pagar el servicio, pero el director contestó que tenía órdenes terminantes para no permitir que hiciera gasto alguno, porque el gobierno deseaba cooperar en lo posible al buen éxito de los trabajos del equipo mexicano, sintiendo mucho no poder alojarlos como lo hubieran deseado, a causa de que no se prestaba a ello el punto porque habían escogido un lugar lejano. No obstante, hubo comisiones científicas extranjeras en el país asiático observando el tránsito de Venus. También el gobierno nipón tenía su propio grupo de observación bajo el mando del ingeniero hidrógrafo inglés Henry Sharban, quien estaba levantando la carta geográfica de esa nación. Francisco Díaz Covarrubias señala que el señor Sharban era muy hábil en geodesia, pero no en astronomía, por lo que le solicitó al mexicano que le ayudase y le proporcionase consejos para poder realizar adecuadamente la encomienda que le había encargado el imperio japonés.
La expedición científica japonesa se ubicó cerca de Shinagawa, entre Yokohama y Tokio. Además de ayudar al ingeniero Sharman, Díaz Covarrubias instruyó a dos japoneses, Yamazaki y Takanose. Ellos le preguntaban en inglés sus dudas y preguntaban si los cálculos hechos eran correctos. Díaz Covarrubias señala al respecto que hoy es ya considerable la difusión de la ciencia positiva entre las masas de la mayor parte de los pueblos que están al frente de la civilización y que la ciencia podría comprobarse a diferencia de las creencias metafísicas. El adelanto de la ciencia ya no conocía fronteras en aquellas décadas finales del siglo XIX. La importancia de observar el tránsito de Venus fue, en ese momento, que permitiría determinar sobre la Tierra la magnitud de una distancia inaccesible y que para ello se recurría a un sencillo procedimiento geométrico, con lo cual bastarían algunos cálculos basados en la trigonometría para obtener un resultado que se antojaba imposible de verificar materialmente. Los primeros días de diciembre el cielo estaba nublado. Esto despertó temores entre los expedicionarios mexicanos. El astrónomo Jiménez era optimista de que la situación mejoraría. En cambio, el señor Barroso se mostraba pesimista y pensaba que todos los esfuerzos hechos hasta ese momento serían infructuosos y que tanto esfuerzo no valdría la pena. Francisco Jiménez siguió trabajando y practicando sin importar que el firmamento estuviera encapotado. El día de la observación, que fue el 8 de diciembre para el uso horario de México, 9 de diciembre en Japón, todas las nubes que habían estado oscureciendo los días anteriores se desvanecieron. El 9 de diciembre de 1874, Díaz Covarrubias envió un telegrama al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en el cual mencionaba que las observaciones del planeta Venus habían sido un éxito. Refería que se habían hecho las mediciones con exactísimos cronómetros y tomando vistas topográficas a cada instante, y describía el momento. El observatorio a media luz, el distinguido astrónomo Barroso, subido sobre una pirámide al lado de su instrumento, seguía, en medio del mayor silencio de todos los que mirábamos, los movimientos del planeta. Cuando quería hacer alguna observación, la decía en voz baja, y un joven inglés que estaba a su lado alargaba la mano, tocaba una manecilla e inmediatamente unos golpecitos irregulares que traducía sin cesar la cinta de papel daban al sabio Covarrubias la opinión del sabio Hansen, que se encontraba a 700 millas. Las observaciones de Venus por parte de la Comisión Científica Mexicana en Japón se consideraron exitosas. En la primera quincena de enero de 1875, los integrantes de la empresa prepararon su retorno a México. A diferencia de la vía de llegada al país asiático, el regreso sería por el continente europeo. Durante su estancia, los miembros de la comisión mostraron su agradecimiento por las atenciones brindadas, llegando a mostrar su equipo y explicar pacientemente a quienes curiosos se acercaron a visitar las instalaciones montadas con premura. Durante los primeros días del año, los miembros de la expedición se dedicaron a desmontar el observatorio. También en estas jornadas, los mexicanos se dedicaron a hacer otro tipo de estudios. De igual manera, fueron visitados por la Comisión Angloamericana, que hicieron sus anotaciones en Nagasaki. Díaz Covarrubias recibió un valioso obsequio del señor Fujimoto Tanaka, el primer ejemplar en lengua japonesa del opúsculo que publiqué al llegar a Yokohama y que el gobierno nipón había mandado traducir y publicar. El ingeniero Díaz Covarrubias, antes de su partida del país, señalaba algunos juicios acerca de la nación japonesa. Consideraciones muy sencillas explican el estado favorable del pueblo japonés al resucitar, o mejor dicho, al nacer a la vida internacional. Primeramente, la sencillez y benevolencia que parecen características en aquella raza. Después, el hábito secular del trabajo, que todo lo moraliza, que todo lo hace fecundo y benéfico. Por último, su educación pública, basada en las ideas de orden y subordinación, sin las cuales no puede existir ninguna sociedad. Con estos elementos, el pueblo japonés pudo continuar su vida social y realizar sus progresos, a pesar de que careció de relaciones exteriores que los hubieran acelerado. Fin de la cita. En mayo de 1875, la comisión estaba de regreso a México y propuso a los astrónomos nacionales un nuevo método para determinar la latitud de una estación por medio de observaciones azimutales. Esta nueva forma de medir se aplicó a la observación de Venus y fue publicada en diversos momentos en el diario Le Figaro de Francia y en Yokohama. Como se mencionó anteriormente, el ejemplar de esta última publicación les fue regalado por los japoneses antes de su partida a los mexicanos. Esta fue la primera expedición científica mexicana del país pagada con fondos públicos.
la comisión cumplió con creces el cometido de colocar a México en la arena de la discusión científica en materia astronómica. Los siguientes años serían el escenario de nuevos e interesantes esfuerzos por consolidar a México. Sin embargo, nuevamente la política tomaba de rehén a la ciencia. Lejos de que esta expedición fuera ocasión para inaugurar un observatorio astronómico, las circunstancias políticas lo condenaron al olvido. La cuestión presidencial de 1876, como la llamó José María Iglesias, impidió la atención debida al exitoso momento. A su arribo al poder, Porfirio Díaz se cuidó de mantener relaciones, menos de incluir en su administración a quienes hubieran sido afines al lerdismo. Para Díaz Covarrubias, científico, pero también ministro de Fomento con Lerdo, su vida pública en el país llegaba a su fin con apenas 44 años. Los siguientes años estaría fuera de México como diplomático en Centroamérica y regresaría durante el gobierno de Manuel González para hacer vida académica. Afortunadamente, la impronta de Díaz Covarrubias estuvo presente cuando, solicitud del ministro de Agricultura y Fomento, Vicente Riva Palacio y Guerrero, Díaz decretó la formación de 3 observatorios nacionales: el meteorológico, el central y el Observatorio Astronómico Nacional. Al frente del último se nombraría uno de los discípulos de Díaz Covarrubias, Ángel Anguiano, quien dirigiría los destinos del mismo hasta 1899. Díaz aprobó la creación de dicho observatorio, convencido por Riva Palacio, quien le mencionó que el observatorio permitiría la elaboración de mapas precisos para toda la República, además de atender los aspectos propiamente astronómicos. La ciencia y la educación desde el inicio de la República restaurada tuvo una alta valoración, pues se pensó que era la mejor forma de reconstruir la nación y consolidar el Estado mexicano. Es por ello que se impulsó a las ciencias naturales en sus diferentes ramas: paleontología, zoología, botánica, mineralogía. Para ello, el presidente Juárez retomaría muchas de las iniciativas de Maximiliano acerca de la expedición científica francesa y del reconocimiento del espacio nacional. Rafael Guevara Pfeffer menciona que Juárez aprovechó las iniciativas del Segundo Imperio, dando un amplio impulso a la ciencia, al reconocer territorial, a la exploración de recursos, y para ello desarrolló las alianzas del Estado con las comunidades científicas, mediante las cuales el gobierno apoyó la creación y consolidación de sociedades científicas. Dichas sociedades contribuyeron con los proyectos gubernamentales y, después, activamente con la apertura de oficinas, comisiones e instituciones estatales, donde los miembros de la comunidad trabajaron arduamente, en apoyo a áreas de la administración que requerían de un conocimiento científico. Las alianzas entre los científicos y el Estado mexicano iniciaron un proceso sostenido de creación de instituciones para la enseñanza y la investigación de la ciencia. Los científicos tuvieron un espacio y recursos materiales para realizar investigación teórica, así como investigaciones de utilidad inmediata para el desarrollo industrial del país. Por ello, la ciencia fue una herramienta fundamental en la República restaurada, ya que ayudó a construir y respaldar el modelo liberal que quería impulsarse. Adicionalmente, se estructuraría desde el Estado de manera vertical en beneficio de los ciudadanos, pues permitió la consolidación de diversas instituciones como las sociedades médicas, hospitales, observatorios, museos, etc. Finalmente, México, mediante la Comisión Astronómica enviada a Japón en 1874, podría señalar que estaba a la vanguardia científica, pero como lo hemos destacado en este trabajo, no solo por ello. La ciencia y la educación mexicanas durante la República restaurada aún tienen numerosos ejemplos que deben destacarse para advertir la importancia de la ciencia como política de Estado. Este es apenas un esbozo de algo que debe seguir revisándose. Los casos presentados nos hacen pensar en un México durante la República restaurada dispuesto a modernizarse y consciente de que esto lo haría mediante la educación y la ciencia, herramientas que le conducirían a formar parte estelar en el concierto de las naciones. Si por política pública entendiéramos todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer, prescindiendo de su intencionalidad o finalidad, considero que lo aquí relatado resulta relevante para esbozar una suerte de política pública en materia de educación y ciencia durante la República restaurada. Es apenas una aproximación, pero suficiente para entender que la revisión de los gobiernos y administraciones públicas, nacionales y locales, de las últimas décadas del siglo XIX, resulta imprescindible para entender cómo fue utilizada la educación y la ciencia para sortear los problemas nacionales, que si bien en algunos casos parecen haberse agudizado, a pesar de ello permitieron que el país arribara al siglo XX
con todos los agravios sociales, económicos y culturales hacia la población, prácticamente convertido en una potencia mundial. Si hay algo que debe marcar el ritmo de estos tiempos a la luz de aquellos ejemplos del pasado, es la necesidad de prever, de prevenir, de precaver. Y ellos lo intentaron desde la educación y la ciencia. No creo que haya necesidad de preguntar si hay quien esté más dispuesto a lamentar que a prevenir. Prevención significa, en términos de política pública, educación. Y más aún, enarbolar el conocimiento científico para alcanzar el bienestar común, permítaseme la expresión, la felicidad del pueblo. Para ello se requiere compromiso, vocación, entrega. Dice el infaltable Quijote que cada uno es artífice de su ventura, que cada uno es hijo de sus obras, pero le recalca a su fiel escudero: sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Gracias a mis padres y a mis hermanos, a mis amigos, gracias a quienes me acompañan, a la mujer que me da luz, ustedes, hombres y mujeres, con su ejemplo y presencia, siempre me han estimulado a hacer más que otros, para ser como ustedes. Solo en comunidad se puede construir el futuro. Cierro este discurso con una frase que tomo de Pérez Reverte, el Club Dumas, y que considero condensa lo que aquí he narrado, la forma en que lo he leído y cómo aspiro a que los oyentes lo hayan entendido. La historia debe ser escuchada sin dogmas, sin prejuicios, sin reyertas, solo como lección, como enseñanza, pues para quien investiga, escribe y narra sobre el pasado, nuestra auténtica patria común son los relatos fieles, no a lo que los hombres ven, sino a lo que mujeres y hombres sueñan. Lo aquí expresado en esta breve narración de aquellos gobiernos mexicanos decimonónicos, de aquellos personajes históricos, es sueño convertido en acción. Nos toca seguir el camino, soñar y actuar. Muchísimas gracias.